tema de una vez y vamos a seguir aprendiendo de la palabra. Acompáñenme al libro de Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Dijimos que íbamos a hablar hoy de un solo versículo, de un versículo poderoso. Algunos estudiosos lo llaman las 15 palabras de esperanza, porque en el griego hay 15 palabras en el original, y es un mensaje ¿de qué? De esperanza, porque el evangelio es eso, un mensaje de esperanza. Dice la escritura: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por tu Espíritu, Señor. Gracias por tu palabra, porque ella es vida para nosotros. Señor, que sea vivificada la palabra, que sea la voz tuya, Señor, hablando al corazón de tu pueblo, trayendo vida, trayendo esperanza, trayendo consuelo, exhortando y llevando a cada uno, Señor, al lugar donde tú quieres que estemos. Bendícenos esta mañana con oír tu voz. No hay un privilegio más grande, Dios, en la tierra que oír la voz de aquel que creó todo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. El evangelio es el único mensaje de esperanza, se llama la enseñanza de hoy. El evangelio es el único mensaje de esperanza. En el año 1347 se dio inicio a una de las plagas más conocidas en el mundo entero. Se conoció como la plaga de la peste bubónica, la cual fue causada por las ratas y las pulgas. Era una bacteria que estos animales tenían y como raro empezó en un continente llamado ¿qué? Asia. Y de Asia fue llevado a Europa por medio de un camino que se conoce como el camino de la seda, donde los comerciantes vendían telas, inciensos y todas esas cosas que a ellos les encanta y las llevaban ¿a dónde? A Europa, a África, a todo lado. Y a través de esa ruta la plaga llegó ¿a dónde? A Europa. Mató aproximadamente 20 millones de personas, que se calcula que era la tercera parte de la población de Europa en ese siglo, en el año 1347. Pero esa no es la única plaga que ha enfrentado la humanidad. Sabemos también de la epidemia de la gripe en 1918-1919, por lo cual murieron más de 35 millones de personas. Otras enfermedades infecciosas como la malaria han matado mucha gente, la fiebre amarilla, el SIDA también ha cobrado muchas muertes y actualmente una que se llama el COVID-19. Pero escuche, aunque esto parezca escalofriante o exagerado, no es comparable con la mayor plaga del mundo. Es más mortal que todas estas juntas, porque las plagas que han pasado en la tierra matan el cuerpo de las personas, pero la mayor plaga de todas mata el alma, la condena en el infierno. Es la plaga del pecado, de la cual está enferma toda la raza humana. Esa es la plaga de la cual tenemos que cuidarnos. El resto serán ¿qué? Temporales. Irán a través de la humanidad, a través de los tiempos, pero la plaga del pecado ha estado desde Adán hasta hoy y ha destruido más vidas que cualquier otra enfermedad. La caída de Adán dejó a la raza humana sumida en una condición pecaminosa. El pecado entró al corazón del hombre y desde ahí el hombre no ha podido regresar a Dios por sus propios medios. Siempre ha necesitado una intervención ¿qué? Divina. No solo somos pecadores por naturaleza, escuche, nuestros hechos muestran que pecamos constantemente. O sea, no solo tenemos una naturaleza pecaminosa interna, sino nuestras acciones muestran diariamente que nosotros fallamos. Entonces, según las escrituras y lo que acabo de compartirle, dice Primera de Reyes 8:46, no hay hombre que no peque,
Y nadie puede decir estoy limpio de mi pecado, dijo el proverbista en Proverbios 29. En Primera de Reyes 8:46 dice que no hay hombre que no peque. Y en Proverbios 29 dice que nadie puede decir que está ¿qué? Limpio de pecado. Siendo eso así y escuchando este diagnóstico que es cierto, entonces nadie tiene ¿qué? Esperanza. La única esperanza es el Evangelio de Jesucristo que fue dejado en la tierra para que sea predicado correctamente y este Evangelio traiga vidas a Cristo. Y sea Dios mismo el que convenza los corazones de una necesidad urgente de salir de esa epidemia, de esa pandemia llamada ¿qué? Pecado. El resultado es inevitable para todos los infectados por esa plaga. Hay una paga o hay un resultado. Se llama la muerte. Ezequiel 18:20 declara directamente y enfáticamente, dice, el alma que pecare, esa alma ¿qué? Morirá. Es decir, todas las almas deberían ¿qué? Morir eternamente. Pero Dios en su plan de misericordia y de salvación, escogió a unos para salvación, para mostrar la gloria de su justicia, para mostrar su amor y su grandeza sobre aquellas vidas. El pecado produce dos consecuencias mayores, escuche. Por un lado, hace que nosotros seamos enemigos de Dios, nos separa de Él en esta vida y por otro lado nos separa de Él eternamente. Dos males mayores, digámoslo así. Nos separa en esta tierra de Él y nos separa eternamente ¿de quién? De Dios. La buena noticia es que hay una cura para esa plaga, para el pecador infectado mortalmente. Dios en su amor y su misericordia proveyó el remedio para el pecado a través de la muerte de su Hijo en la cruz del Calvario. Allí lavó los pecados con su sangre de su pueblo y todos los redimidos experimentan el perdón de pecados por su gracia. En el sermón pasado que vimos hace 8 días, versículos 18 al 20, vimos cómo fue posible la reconciliación, que Dios la efectuó en el sacrificio de su Hijo para nosotros. Pero sabemos que surgen muchas preguntas de estos temas. ¿Cómo puede un Dios infinitamente santo reconciliarse con los pecadores? ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo puede satisfacer su ley santa y justa que demanda la muerte para todo aquel que peca? ¿Cómo puede recibir misericordia alguien que no la merece? Porque nosotros no la merecíamos. Fue por gracia. ¿Cómo puede Dios hacer justicia y otorgar gracia al mismo tiempo? ¿Y cómo pueden estar juntas la justicia y el amor? ¿Cómo es de difícil, no? Es difícil entender que en Dios está la justicia y el amor. Dios no puede hacer nada injusto. ¿Por qué? Porque es santo y menos hacia su pueblo porque nos ama. Cuando tú amas a alguien, procuras no hacer cosas injustas. Procuramos, pero siempre las hacemos. Mientras que Dios no procura, Él no hace nada injusto. Él es justo. Y en su justicia hay amor. Entonces hay amor en que Dios permita que los seres humanos se destruyan unos a otros. En la soberanía de Dios sí, en la mente humana no. Hay amor cuando alguien dice que perdió a un familiar que amaba mucho, entonces Dios ha sido justo, pero para nosotros no. ¿Se acuerdan que les conté que una vez me dijo alguien la pregunta, ¿por qué Dios permite que la gente buena se muera? Y le dije, el problema es que no hay ninguno bueno, entonces Dios no está permitiendo que los buenos se mueran. No hay ninguno bueno. La pregunta está mal formulada. Era más fácil preguntar, ¿por qué se me murió mi familiar? ¿Sí? Porque esa era la intención de la persona. Porque a veces pensamos que cuando un niño muere, entonces Dios es malo. Porque un niño de 5 años murió, Dios es malo. Dios es malo porque una persona que era honesta, trabajadora, juiciosa, murió. Dios es malo por eso. Dios es justo. Él sabe por qué. Él sabe cuántos años determina en la vida de cada ser humano. No necesita consejos. Él no necesita que usted le diga, dele un poquito a este porque yo lo amo más. O dele un poquito a esta porque yo la amo más. Él no necesita nada de eso. Él es soberano y justo. Todas estas respuestas que dije, que dije ahorita, las encontramos en un solo versículo que contiene 15 palabras en el griego original.
y es el versículo 21 el que vamos a estudiar hoy. Vamos a estudiarlo hoy y veremos 4 encabezados. Vamos a ver el sustituto, vamos a ver los beneficiarios, vamos a ver el benefactor y vamos a ver el beneficio. Se lo repito. Primero, el sustituto. ¿Quién es el sustituto? Segundo, ¿quiénes son los beneficiarios? Tercero, ¿quién es el benefactor? Y cuarto, ¿cuál es o qué es el beneficio o cuál es el beneficio? Entonces vamos a ir con el primero y el versículo está dividido en 4 partes. 21a, 21b, 21c y 21 ¿qué? D. Entonces vamos a estudiar un versículo en un sermón que es muy interesante. Entonces primero vamos a ver el sustituto. Y para eso vamos a mirar la frase o la palabra que dice al que no conoció pecado. Al que no conoció pecado. Esa designación que hace Pablo elimina a todos los hombres que han vivido, como dijimos en Primera de Reyes 8:46. No hay hombre que no peque. Y el texto está diciendo al que no conoció pecado, y es un hombre llamado ¿qué? Jesús. O sea que está eximiendo a toda la raza humana. Nadie puede ser. Solo podría ser un hombre que no hubiese pecado, y ese hombre que no pecó se llama ¿quién? Jesús. Pues todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos. Solo un hombre sin pecado, escuche, podía cargar el pecado de los pecadores. Él cumplía los requisitos para llevar una carga tan pesada y recibir la ira de Dios. Tenía que ser humano, porque un humano podía redimir ¿a quién? A la humanidad. Tenía que ser un hombre. Si usted piensa en los hombres de la Biblia, ¿cuál sería el más santo de los santos? Porque todos eran santos. ¿Sí sabía que la Biblia dice que ellos todos eran ¿qué? Santos. Moisés era santo, David era santo. De hecho, la Biblia cita 3 hombres especialmente, que Dios le dice al profeta que si esos hombres vivieran, ellos se salvarían, no sus hijos, dice, ni nadie de su familia, solo ellos 3. ¿Cuáles son? Noé, Daniel y Job. O sea, ellos 3 para Dios son como el más alto nivel de hombres de la Biblia. Pero aún así ninguno de los 3 nos podía ¿qué? Redimir. Por más santos que fueran, no podían hacerlo. Ahora surge la pregunta, ¿pecaron? Claro, todos pecaron. El Noé se emborrachó. ¿Le gustaba? No le gustaba, no podemos asegurarlo porque sería murmurar de Noé. No sabemos si le gustaba o no, no sabemos nada, solo sabemos lo que dice la Biblia, que se emborrachó. ¿Quién emborrachó a Noé? El vino. Él. Noé se emborrachó después del diluvio. Algunos dicen que la sequía fue muy terrible, entonces se emborrachó después del diluvio. Escuche. Sin embargo, no solamente tenía que ser un hombre, también tenía que ser ¿qué? Dios. Porque solo Dios no tiene pecado. Todos los hombres tienen pecado. Tenía que ser un hombre y tenía que ser Dios. Aparte de eso, para mediar y para poder llegar a ese nivel de Dios, tenía que ser ¿quién? Dios. Tales condiciones reducen las opciones y solo queda una persona, Jesucristo. Jesús, no, Jesucristo. Dios, hombre o hombre, Dios. Según las escrituras, vamos a mirar las escrituras cómo muestran que Él era la persona y la única persona que podía morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Vamos a Gálatas 4:5. Gálatas 4:5. Gálatas está siguiente a la carta que estamos estudiando. No necesita alejarse mucho. Gálatas 4, del 4 al 5. Este verso nos da una información muy importante. Mire lo que dice. Pero cuando vino el cumplimiento del
tiempo. ¿Cuál tiempo? El que Dios había establecido para enviar a su Hijo a morir en la cruz. Escuche, Dios envió a su Hijo. Y aquí da una característica importante, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Era un hombre común y corriente porque era nacido de una mujer. Él era Dios. Este verso deja claro que el Señor Jesucristo no tuvo padre humano, aunque sí tuvo una madre humana. Nunca la Biblia dice que José fuera el padre de Jesús, porque él fue engendrado ¿por quién? Por el Espíritu Santo, quien lo concibió. Mateo 1:18. Estamos mostrando cómo es la vida de Jesús humana y cómo es la vida de Jesús ¿qué? Divina. Mateo 1:18. Mateo. Dice Mateo 1:18, dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Versículo 20. Pensando él en esto, o sea, José, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. En Gálatas nos dice que nació de una mujer y que nació en el tiempo exacto, así como usted y yo. Usted y yo también nacemos en el tiempo ¿qué? Exacto, no hay otro tiempo. Y Jesús nació en un tiempo exacto. Y aparte de eso, Mateo nos dice que fue engendrado ¿por quién? ¿Concebido por quién? Por el Espíritu Santo en María. Por eso Dios hombre era perfecto para hacer el sacrificio por el pecado, cumpliendo así lo que dictaba la ley de Dios para quitar el pecado. La ley de Dios decía que todo el que pecare debía morir. Entonces toda la raza humana debería haber muerto por el pecado y pedía unos requisitos: santidad. Ningún hombre la tenía, solo las tiene ¿quién? Cristo. La impecabilidad de Jesús ha sido cuestionada por el mundo entero. En la Escritura, el mismo Jesús confrontó a los líderes religiosos quienes lo acusaban de pecado. Miremos Juan 8:46. Juan 8:46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿no me creéis? Él confronta a los líderes, le dice: ¿quién de ustedes me puede decir que he pecado? A Jesús se le adjudican novias. Algunos dicen que tuvo novias. Otros dicen que él normalmente, como cualquier hombre, tuvo todos los deseos y las pasiones, lo cual es cierto, pero no cayó en pecado jamás. ¿Podría Jesús tener las necesidades que tenemos los hombres? Claro, no que era un hombre, pero él no pecó. Es la diferencia. Nunca miró a una mujer para codiciarla, como usted y yo. Hombres, ¿no? Hablo de los hombres. Y si es mujer es más peligroso todavía. Pero nunca vio eso él. Nunca dijo una mentira. No se robó las vueltas, nunca. No mintió en las palabras en su educación. Desde niño la gente no entiende quién era Jesús. Desde niño, en toda su vida, en todo lo que tuvo que obedecer a María, a José, la ley, porque Gálatas dice que él nació bajo ¿qué? Bajo la ley. Tenía que estudiar, tenía que servir, tenía que hacer oficio en la casa como cualquier muchacho y tenía tareas que le asignaban sus padres y nunca mintió. Si no cometió pecado, quiere decir que nunca desobedeció a sus padres. Sí, señor, no, señora, y hacía. Ya voy, pero no va. Ahora, pero no hay ahora, ¿sí? No hay nunca. Esa es la diferencia con Jesús. Escuche, Pilato dijo: ningún delito hallo en este hombre. Lucas 23:4. Las escrituras muestran que él no pecó. El ladrón de la cruz exclamó: este ningún mal hizo. Lucas 23:41.
Incluso hasta el endurecido centurión que estaba a cargo de la ejecución en la cruz reconoció y dijo, verdaderamente este hombre era justo. Todo eso está en Lucas 23, las 3 citas que le acabo de leer. Lo que dijo Pilato, lo que dijo el ladrón y lo que dijo el centurión. Los 3 dijeron frases únicas a un hombre que no había ¿qué? Pecado. Los apóstoles, quienes estuvieron más cerca de la persona de Jesús, en sus escritos testifican de la santidad del Hijo de Dios. Miremos Pedro en su primera carta, primera de Pedro 1:19, lo que dice. Pedro dice lo siguiente, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado del mundo. El cual dice no hizo pecado, capítulo 2 versículo 22 de Pedro. Dice el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Nunca hubo una palabra maldiciente, nunca hubo una actitud incorrecta en su corazón, nunca hubo algo que lo pudiera manchar. Escuche, un solo pecado, uno, que el Señor Jesucristo hubiese cometido, no podía morir por nosotros. Uno, no más. Cualquiera. Una mentirilla blanca, dicen por ahí, ¿sí? Una mirada así sucia o una mirada incorrecta. Si se airaba, su ira era ¿qué? Santa. Porque era por guardar al pueblo de Dios. Entonces no había pecado en él. Juan también escribió en primera de Juan 3:5, allá adelantico de donde estamos. Primera de Juan 3:5 dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. El autor a los Hebreos nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse en nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. ¿Sí ve? Semejante, igual. Comía, dormía, se bañaba, si habían juegos tal vez jugaba, se divertía, leía, estudiaba, hacía lo mismo que hace cualquier chico, cualquier muchacho de esta época, con la diferencia de que nunca hubo pecado en él. El testimonio más poderoso de todos no es el de los apóstoles, no es el de la familia, no. El testimonio más poderoso con respecto a la ausencia de pecado de Cristo viene de Dios el Padre. Él es el que más testifica esto. Miremos Mateo 3:17. Mateo 3:17. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo ¿qué? Complacencia. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Se complace Dios en el pecado? No. Solo se podía complacer en un hombre que no tuviera ¿qué? Pecado, en Jesús. La relación inquebrantable entre el Padre y el Hijo también da testimonio de su impecabilidad. Miremos capítulo capítulo 10. Juan 10, versículo 30. Dice, yo y el Padre uno somos. Estaban unidos, el Padre es santo, el Hijo es santo y el Espíritu Santo es santo. Y Juan 14:9. Juan 14:9 dice, Jesús dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Felipe está preguntando, está haciendo preguntas y Jesús le dice, tanto tiempo que llevo con ustedes y aún no me han visto. Escuche, si una persona dice que conoce a Jesús, debe conocer ¿a quién? Al Padre. Porque el que conoce al Hijo, conoce al Padre. Y si no, lea Lucas 10:22, lo puede leer. Todo lo que el Padre hace, lo que el Hijo hace es una sola persona. Ahora otra persona usted se encuentra y dice, no, yo conozco a Dios. Pregúntale si conoce a Cristo. Si no conoce a Cristo, no conoce a Dios. Y si conoce a Cristo, ¿conoce a quién? A Dios.
porque Él es uno con el Padre. Luego de presentar al Hijo como aquel que no cometió pecado, volvamos al texto, a la frase que estamos estudiando, al que no conoció pecado. Estamos sustentando bíblicamente que la Biblia, valga la redundancia, dice que Él no cometió ¿qué? Pecado. Luego de eso, entonces, Pablo escribe la siguiente frase: al que no conoció pecado, por nosotros ¿qué? Lo hizo pecado. Esta frase debe estudiarse con cuidado, porque no significa que el Hijo pecó, como hemos demostrado anteriormente, es impecable. Cristo no hizo pecado ni fue hecho pecador. Fue el Padre quien puso en su cuenta los pecados de todos los que creerían. ¿Sí me explico? Si a usted le ponen un tigre encima, usted no se vuelve tigre. ¿O sí? Porque le pongan una rata aquí en el hombro, ¿usted se vuelve rata? No. ¿Sí estoy explicando bien lo del pecado? El hecho de que el pecado estuviera sobre él nunca da a entender en la Biblia que él quedó contaminado por nuestros pecados, un ser santo. Pero lo que dice la Biblia en Corintios, donde estamos, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo pecado? El Padre. Fue el Padre el que hizo esa tarea. Todos los pecados recayeron sobre él como si él los hubiera cometido, y recibió el castigo por ellos en la cruz, experimentando toda la ira de Dios desatada contra tales pecados. Ahí es donde él lanza el grito que dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27, 46. Dios mío, ¿por qué me has ¿qué? Abandonado. Ahí es donde él lanzó ese grito, donde por primera vez se separa del Padre. El único momento en el que Jesús se separó durante toda la historia de la Biblia y de la humanidad y de la eternidad fue en ese momentico. ¿Por qué se separó del Padre? Porque estaba cargado de pecado. Es vital entender que el único sentido en que Jesús se hizo pecado fue por imputación. Le pusieron en su cuenta los pecados de toda la humanidad y lo declararon ¿qué? Culpable. Era santo, pero era culpable en el sentido que representaba a todos los cuales, por los cuales él iba a morir. Él representaba a un pueblo, a un remanente que él había escogido para salvación. Y por ese remanente él muere. Y por haber muerto por ese remanente, le ponen todos los pecados a su cuenta. Al morir no se hizo malo como nosotros. Los pecadores se hicieron santos y él se hizo ¿qué? Pecado. Dios carga los pecados de los creyentes a la cuenta de Cristo y a la justicia de él la carga a nuestra cuenta. Se conoce como el intercambio divino. Él toma mi pecado a su cuenta y él me da su justicia y la ponen a mi cuenta. No hay forma en que nadie escuche, nadie pueda reconciliarse con Dios, porque el hombre no puede cumplir la ley divina. Eso muestra la necesidad de un sustituto, y ese sustituto es ¿quién? Cristo. Solo Él es el sustituto. Usted tiene que conocerlo de esa manera. Cuando usted vaya a la Biblia y lea sobre Cristo, entienda que Él tomó su lugar en la cruz del Calvario, que Él pagó sus pecados y que por eso es digno de ¿qué? De adoración, de honra y de alabanza. Los beneficiarios, segundo punto. Miremos la parte del versículo B. Al que no conoció pecado por nosotros. Los beneficiarios, ¿quiénes somos? Nosotros, sencillo. No hay mucho que explicar acerca de esa frase. Aquí se está refiriendo a la iglesia, no a toda la humanidad. Y está haciendo referencia a una parte que él ya nombró en el versículo 18. Los embajadores, versículo 18. Dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y el versículo 19 dice que Dios estaba, ¿en dónde? En Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra
de la reconciliación. Entonces, los beneficiarios de la obra de la cruz y del sustituto es exclusivamente la iglesia. La muerte de Cristo fue eficaz solo para quienes creyeran, no es universal, y eso lo vemos en los hechos diarios que escuchamos. Si la salvación de Jesús es universal, entonces escucharemos noticias buenas todos los días, que fulano hizo bien, que la gente vive feliz, que no hay muertes, no hay homicidios, no hay robos, no hay violencia, no hay violaciones, no hay abortos, no hay nada de eso. ¿Por qué? Porque todos los hombres son salvos. ¿Usted escucha eso a diario? ¿Qué escuchamos? Violencia, maldad, destrucción. ¿Por qué? Porque no murió por todos. Romanos 4:25 dice que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Escuche, el evangelio es completo. Alguna parte de la iglesia se centra solo en la cruz. Entonces le adjudican todo el poder, ¿dónde? En la cruz. Pero Romanos dice que Él fue entregado por nuestras transgresiones, murió por ellas, pero fue resucitado para nuestra justificación. Un muerto no podía darnos vida, tenía que ser alguien que hubiera ¿qué? Resucitado, y Cristo resucitó. No hay amor más grande que aquel que da la vida por los demás, y ese amor solo proviene ¿de quién? De Dios, de su amado Hijo. Entonces queda claro. Primer punto, el sustituto, Cristo. Segundo punto, los beneficiarios, ¿quiénes? Nosotros. Vamos al tercero, el benefactor. ¿Qué quiere decir el benefactor? Vemos la frase que dice, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. Entonces vamos a ampliar lo que hablamos ahorita anteriormente acerca de quién es ese benefactor, el Padre. Esa frase nos dice que hubo alguien más en la cruz aparte de Jesús, y ese es el Padre. Fue Él quien hizo pecado al Hijo, quien cargó sobre Él todo nuestro pecado. ¿Quiere leerlo específicamente? Acompáñeme a Isaías, capítulo 53, versículo 6. Ahí lo dice exactamente como lo estamos predicando. Isaías 53, 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Quieres saber por qué los judíos mataron a Jesús? Por estos versículos de Isaías. Porque ellos interpretaron mal el verso de Isaías. Y ellos se pegaron de las palabras cuando dice que Dios lo hirió, que Dios lo quebrantó, que Dios lo mató. Ellos se pegaron de esas palabras. Y entonces para los judíos era imposible, escuche, que un Dios bueno matara a un hombre justo, a un hombre correcto. Entonces por eso ellos decían que Jesús era un ¿qué? Blasfemo. El delito por el cual mataron a Jesús fue ¿qué? Blasfemia. Bajo la ley, si vamos a un juicio jurídico, la acusación era ¿qué? Blasfemia. Por decir que era Dios. Esa fue la causa por la cual lo mataron. Y ellos se pegaron de lo que estudiaban en Isaías 53 y no tenían luz y entendimiento para saber que estaban interpretando mal. Dice, Jehová cargó, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado, ahí está la frase, de todos nosotros, no el de él. El pecado de todos nosotros. No dice que él tuviera pecado. Así como el Padre planeó la cruz, asimismo es el Padre también el que inicia la relación con el pecador. El hombre no puede iniciarla porque está muerto en delitos y pecados. Efesios 2:1. El hombre está muerto
en delitos y pecados. El mismo Isaías, mire lo que dice Isaías 64, versículos 6 y 7. Isaías 64, 6, 7. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. El profeta dice que todas las justicias de los hombres son trapos de inmundicia. Levante la mano si alguien no sabe qué son los trapos de inmundicia. Levante la mano. Muy bien. Entonces vale la pena decir qué es. Es lo que llamamos hoy Cotex, Liberté o nosotras. Las toallas higiénicas de este tiempo. Así es de real la Biblia. Eran los trapos que usaban las mujeres para el periodo. Se los ponían porque no habían toallas higiénicas como las que manejamos hoy, ya hechas, no habían. A eso se le llaman trapos de inmundicia. Creo que aún mujeres ya ancianas alcanzaron a usar eso, como las abuelas de nosotros, y tampoco es que las que tenemos ahora sean de 1000 años. No, hace 100 años no había. Y las mujeres de alguna manera tenían que usar algo cuando llegaba el periodo. Escuche bien, para los que se creen buenos y creen que son los mejores creyentes de este mundo, todo lo que nosotros hacemos que pensamos que es justicia, Dios lo ve así. No, yo no me alcanzo ni a imaginar la imagen porque no debo, pero así lo ve Dios, como un trapo de ¿qué? De inmundicia. Mire lo que dice el siguiente versículo, estamos en el 6. Dice, nadie hay que invoque tu nombre que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Dios oculta su rostro cuando el hombre se cree justo, cuando el hombre cree que tiene la capacidad, escuche, de agradar a su Señor. No la tenemos. Para eso Él envió un sustituto, se llama Cristo. Y ese sustituto vive en los creyentes para hacer posible una vida de comunión, para hacer posible una vida de oración, hacer posible una vida donde usted desee la palabra, anhele estudiar. Qué triste ver que la gente no quiere estudiar la Biblia. Quiere los beneficios del sustituto y del benefactor, pero no quiere conocerlo. Quiere que Dios le bendiga en todo lo que hace. Es más, ora así: Dios, bendíceme. Nunca le dice Dios, santifícame, quebrántame. Hay maldad en mi ser, no lo puedo entender. No puedo entender por qué queriendo el bien hago el mal. Por qué lo que no quiero, eso que aborrezco, eso termino ¿qué? Haciendo. No lo entiendo, necesito de ti. Necesito dependencia absoluta. El mismo dice, ni siquiera los israelitas, escuche, a quienes les fue dada de primera mano el pacto y las promesas y de ellos viene Cristo, fueron capaces de agradar a Dios. Ellos tenían todo para agradar a Dios y no fueron capaces. Dios les dio un sistema de vida, les dio unas leyes, les dio unos mandamientos y ellos no fueron capaces de agradar a Dios. La reconciliación no sucede por ningún tipo de religión. Solo puede suceder cuando Dios el Padre trae al pecador a su Hijo a través de la palabra de Dios. Es a través de la palabra, no a través de las emociones. Yo te puedo decir muchas cosas que te pueden hacer salir feliz de este lugar, ¿sí? Pero esa no es mi tarea. Mi tarea es decirte que necesitas a Dios hoy y mañana por la mañana necesitas volver a buscarle y toda la semana necesitas una relación con Él. No necesitas a Dios solo cuando tienes problemas. Si fuera así, sería diferente. Lo necesitamos porque hay una naturaleza que pelea dentro de nosotros, que batalla para hacer lo que se le da la bendita voluntad. Para eso pelea. Por tanto, escuche, Jesús no subió a la cruz del Calvario porque los soldados lo golpearon, o porque Pilato lo ordenó, o porque el pueblo lo rechazó, aunque sucedió. Noten la frase. ¿Los soldados lo rechazaron? Sí. ¿Lo golpearon? Claro. ¿Pilato lo condenó? Claro. ¿El pueblo lo rechazó? Sí.
Pero Él no fue a la cruz por esas circunstancias. Él fue a la cruz porque estaba ordenado que fuera a morir por nosotros. Y fue por amor a la cruz. Él había podido hacer así y ya, desaparecía todo el mundo, a Pilato y a los soldados y a todo el mundo, porque era Dios. Pero escucha hasta dónde llega su humillación, a dejar su poder, su gloria, sus dones. Mucho de Él lo dejó, Filipenses lo dice, el cual no estimó ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, haciéndose siervo hasta la muerte. Dice, obediente hasta dónde, hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Por quién? Por pecadores miserables, no más. No porque alguno valiera la pena. Ninguno valía la pena para que el Hijo de Dios muriera. Ni siquiera todos juntos alcanzaríamos a ser suficientes para que valiera la pena la muerte de Jesús. Pedro lo dijo más claro para que vea que la Escritura lo confirma. Hechos 2, capítulo 23. El primer sermón de Pedro fue fuerte, fue duro, pero sirvió, 3,000 se convirtieron. Eso muestra que la gente se convierta con mensajes verdaderos. Hechos 2:23. A este, dice Pedro, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Entonces, ¿quién entregó al Hijo? El Padre. Y Él mismo se entregó. O sea, fue Dios el que hizo esa entrega. Pedro lo está diciendo, anticipado consejo y conocimiento de Dios. O sea, ellos lo pudieron prender, lo pudieron matar y lo pudieron crucificar porque así estaba establecido. Si no hubiese estado escrito en la Biblia, en los profetas, que Él tenía que morir de esa manera, nadie lo habría podido tocar. De hecho, en el libro de Juan varias veces dice que le iban a apedrear y al final del capítulo dice, pero no lo hicieron porque no había llegado, ¿qué? Su hora. Que lo iban a matar, pero no lo podían hacer. Era lo mismo que cuando Él vino en el tiempo perfecto, era lo mismo. El día y la hora señalados era ese jueves que lo entregaron, ese viernes que lo mataron y ese domingo que resucitó. Solo Dios podía diseñar un plan que satisfaciera su justicia, que propiciara su ira y que fuera consecuente con su amor. Mire esto, justicia, ira y amor. Parecen contradictorios, ¿cierto? Parece que el amor no encajara en la ira. Pero si Dios no desata su ira sobre su Hijo en la cruz del Calvario, tenía que desatarla entonces ¿sobre quién? Sobre nosotros. Y por eso ya no la vamos a recibir, porque Él la recibió por nosotros. Por lo tanto, el autor y el ejecutor del plan de redención fue el Padre. Él es el benefactor de nosotros, solo con el fin de reconciliar a los hombres consigo mismo. Ese plan está lejos, escuche, de las mentes o de las vidas no regeneradas. Esto es una locura para una persona que no sea salva aún. Solo lo puede entender personas que están en el plan de salvación. Es una locura juntar la justicia, la ira y el amor. No se puede entender. Es una justicia que usted tenga que morir en esta tierra para ser feliz. Morir al orgullo, morir al egoísmo, morir a la envidia, morir a la miseria que el pecado ha producido en nosotros. Eso es lo que dice la Biblia. Tenemos que morir a nosotros mismos, a nuestra maldad interna que se rebela contra Dios y que impide que yo lo conozca. Eso es loco. Para ser feliz es que todo esté bien, que no hayan problemas, que todos nos amemos y seamos bonitos. Ese es el concepto humano. El concepto divino dice ¿qué? Muerte. ¿Por qué? Porque a costo de la muerte se vive o se pagó la salvación. La gran diferencia con cualquier tipo de religión que usted haya escuchado o un culto que se profese con el cristianismo es la siguiente. El cristianismo está basado en el amor de Dios, no en esfuerzos humanos. Las religiones falsas presentan dioses que exigen sacrificios. Escuche, y eso es actual, eso no es de hace 2000 años. Aún hoy hay religiones que han llegado a cosas aberrantes y macabras, como el sacrificio de los niños. Miremos Segunda de Reyes 16:3.
para que usted compare la diferencia entre la gran salvación que ofrece Cristo y la que ofrecen las religiones. Segunda de Reyes 16:3. Dice, antes anduvo en el camino de los reyes de Israel, está hablando de Acaz, y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó delante de los hijos de Israel. Había una práctica en el pueblo de Israel. ¿Quieres saber por qué Dios fue tan severo con Israel? Por eso, por esas prácticas ocultistas y paganas. Ellos quemaban los hijos vivos y se los ofrecían a los dioses. 23:10 del mismo libro de Segunda de Reyes, 23:10. Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinón, para que ninguno pasase a su hijo o a su hija por fuego a Moloc. Aquí está lo opuesto. Acaz hacía eso, Josías lo quitó. Josías luchó para que Israel dejara de hacer esos sacrificios. Jeremías 32:35. Y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Esa es la demanda de Dios, y esa ha sido la demanda de Dios de todos los siglos, que solo Él es Dios, que solo en Cristo hay salvación, ninguna religión salva. Solo en Cristo hay salvación. Ezequiel 16:21. Y para que degollase también a mis hijos, dice, y los ofrecierais aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía. Dios le está diciendo, ustedes no quemaron a sus hijos, ¿quemaron a qué? A mis hijos, porque todos los seres humanos pertenecen ¿a quién? A Dios. Les está diciendo, ustedes no quemaron a sus hijos, ¿quemaron a quién? A mis hijos, y los ofrecieron como sacrificio. 23:7. Y se prostituyó con ellos y con todos los más escogidos de los hijos de los asirios y con todos aquellos de quienes se enamoró, se contaminó con todos los ídolos de ellos. 23:27, es 27, no 7. 27. Y haré cesar de ti tu lujuria y tu fornicación de la tierra de Egipto, y no levantarás ya más a ellos tus ojos, ni nunca más te acordarás de Egipto. Eso es lo que Dios hizo. Escuché al final, antes de llevarlos cautivos, les dijo, le voy a quitar toda su idolatría. Todos los pecados que ustedes cometieron se los voy a quitar. ¿Dónde? En el cautiverio. Mientras el hombre no entienda que no hay salvación aparte de Cristo, que no hay una vida santa sin Jesús, que no hay una vida santa sin la palabra de Dios, siempre va a ser procesado como Israel. 40 años en el desierto, 400 años de silencio, y aún al día de hoy siguen sin arrepentirse de haber matado a Jesús. Aún ellos no reconocen que ellos fueron culpables de ese crimen, hablando humanamente. Pregunta, ¿cómo se ofrece sacrificios hoy? Porque esto es allá. ¿Quieren conocer uno muy común por el cual pelea todo el mundo las mujeres hoy? El aborto. El aborto es un sacrificio a un Dios llamado Satanás. Él es el que hace que las mujeres maten las niños, las niñas. El aborto es un asesinato, el más vil que puede haber. Es el acto más injusto que existe en la tierra. Porque la injusticia se mide, escuche, ¿sabe por qué se mide la injusticia? Por la capacidad de defensa que tenga la persona a la que yo estoy haciéndole la injusticia. Y un feto no tiene capacidad. Hoy en día ese es uno de los ofrecimientos a los dioses. La sangre. Los sacrificios siguen siendo iguales. ¿Sacrificios de qué? De sangre. ¿Por qué? Porque el diablo copia. Dios dijo,
sin sangre no hay remisión ¿de qué? De pecados. Si algo busca Satanás es que se le adore de la misma manera que se adora a un Dios vivo. Nosotros proclamamos al Dios verdadero, iglesia, al Dios de las Escrituras, el cual no necesita ser aplacado porque su ira fue aplacada en la cruz del Calvario para que nosotros no la suframos. Por eso Él es digno de gloria, de honra y de adoración. Su ira fue aplacada. Ningún sacrificio la va a aplacar. Ya no necesita la sangre de los animales del Antiguo Testamento, pero sí espera lo que dice Romanos 12:2. Presentad vuestros cuerpos en sacrificio santo y agradable a Dios, que es el culto racional. Dice, acérquense a mí y yo me acercaré a vosotros. Cuarto y último, el beneficio. Versículo 21 el beneficio. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ese es el beneficio, que ahora somos ¿qué? Justos. ¿Para qué murió en la cruz del Calvario? Para declarar a su pueblo justo, para que ese pueblo cumpla el propósito para el cual Él lo envió en la tierra. ¿Cuál propósito? Mostrar a Cristo. Mostrar a Jesús en medio de los hogares, en medio de la casa, el padre, la madre, el hijo. Todos tenemos que mostrar ¿a quién? A Cristo. Así es como Dios ve a sus hijos, justos en Cristo. Él proporciona lo que Él mismo exige, porque Él sabe que nosotros no lo podíamos producir, porque sabe que el hombre no lo puede lograr. Él mismo proporciona lo que Él pide. Salmo 130, versículos 3 y 4. Salmo 130, 3 y 4. Jehová dice, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. El salmista dice, si tú mirares mi maldad y mi pecado, ¿podríamos estar en pie? Nadie podría estar en pie si Él mirara como realmente somos. Pero Él nos ve ¿en quién? En su Hijo Jesús. El Salmo 103, versículo 12. Cuanto está lejos el occidente, cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo. Él nos mira en la justa medida. ¿Sabe por quién? Por Jesús. Él nos mira y dice, ellos nunca, jamás podrían llegar a agradarme en nada de lo que hagan en esta tierra. Pero cuando, así como el meme, cuando se acuerda que en Cristo somos salvos, su visión cambia. Él dice, pero estos son por los cuales mi hijo murió. Esta es la iglesia que fue redimida. Esta es la iglesia por la cual pagué un precio a través de mi hijo. Entonces nos ven, en ese momento ya no nos ve igual, nos ve de una manera diferente. Y comprende nuestras luchas, y comprende nuestras debilidades. Comprende que pecamos porque somos humanos, porque Él fue humano. ¿Sí ve por qué tenía que ser humano? Para comprender su tristeza, su soledad. Para comprender la incapacidad que usted y yo tenemos de amar correctamente a alguien, para entender la fragilidad de sentirnos heridos, defraudados por las personas que nos fallan, que muchas veces esperamos más de ellos y no lo vemos. Eso es lo que entiende Dios de sus hijos, de aquellos que Él ama. ¿Será que necesitamos algún otro beneficio, iglesia? ¿O hay algo mayor que el beneficio de la salvación? ¿Quieres carro, casa y beca? Te felicito. Ojalá lo logres pronto. Pero ojalá nunca descuides la salvación por esas cosas. O si ya las tienes, dale gracias a Dios. Dile, Señor, gracias. No hay un
beneficio más grande que entender que tú me ves en la justa medida. Él sabe cuándo nos duele nuestro pecado y Él sabe cuándo no nos duele, y es donde Él trabaja más. Cuando no nos duele es cuando debemos estar más alerta, pero mientras el pecado no nos guste, no nos conformemos a este siglo, no amemos el mundo, no amemos esta tierra, esta vida, podremos avanzar. Finalizamos como empezamos, diciendo que la justificación por fe es la única cura contra la plaga más mortal de la humanidad, el pecado. Que esa justificación es solo por fe en Cristo y que Dios la otorgó en la cruz, en la muerte y resurrección de su Hijo. Para comprender estas verdades, iglesia, no basta con un sermón, se necesita una vida entera de entrega. Tú entiendes hoy algunas cosas y yo también, y podemos darle gracias a Dios por eso. Pero Dios nos pide algo: la vida. En la vida hay dos palabras, termino ahí, que quizás son las más importantes y a veces no las tenemos en cuenta. Las dos palabras más importantes de esta existencia se llaman la vida y la muerte. Todo lo demás es vano en esta tierra. Todo lo que hagas en esta tierra es vano. El predicador lo dijo. Vanidad de vanidades, dijo, todo es aflicción de espíritu, el trabajar, el comer, el dormir, el beber, el tener sexo, el caminar, el comprar, vender, ser. Todo es vanidad, dijo él. Y en esto termina todo el sermón. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, dice. Es lo único que el predicador dice al final de su libro. Y solo hay dos cosas importantes, acuérdese siempre, cada mañana: la vida y la muerte. La vida porque estás acá, y la muerte porque darás cuentas de tu vida. ¿Sí ve? No hay más. O sea, en esas dos palabras se encierra los años que usted tenga y los que vaya a vivir, y los que yo tengo y los que vaya a vivir. En el día que nació, que Dios nos dio la vida, y en el día en que vamos a partir y vamos a volver a Él, a darle cuentas, a decirle gracias por la vida. O quizás no tengas el tiempo de darle gracias. Muchos lo van a hacer, muchos le van a dar gracias, millones no le van a dar gracias, nunca le van a hablar, nunca van a tener el privilegio de decirle gracias por la vida, porque van a ser condenados, porque se van a perder eternamente. Por eso no van a tener la oportunidad. Tú la tienes, iglesia, ponte tus pies y oramos. Tú tienes la oportunidad hoy de decirle gracias. No esperes al día final, porque no sabemos si tenemos esa opción. Si la tenemos, aprovechémosla hoy. Padre, gracias por esta tu palabra, Dios, porque ella nunca volverá vacía, Señor. Ella nunca volverá a ti sin un fruto, Dios. Ella dará un fruto en los creyentes. Ella obrará en nosotros por encima de nuestra maldad y nuestro pecado, Señor. Hoy te necesitamos como siempre, quizás más, Dios, porque entre más nos expongamos a la palabra, más somos responsables, Dios, de darte cuenta, de decirte, Señor, que nos ayudes, que nos guardes, Dios, del pecado, que nos guardes de la maldad, que nos guardes de apartarnos, Dios. Guarda a tu pueblo, Señor. Guarda a tu iglesia, porque solo tú la puedes guardar. La Biblia dice que es como una novia que está vestida, que está ceñida, que se presentará como una novia que no tiene arrugas, que no tiene manchas, que es perfecta y que es santa, solo por la gracia, solo por el poder de tu Espíritu obrando en cada vida, trayendo arrepentimiento en esta hora. Perdónanos y límpianos, Señor. Límpianos de todo pecado, Señor. De todo aquello que te ofende, por pequeño que sea. Aún aquello que ignoramos que es pecado. Perdónalo, Dios, en esta mañana y santifica
a tu iglesia. Padre, gracias por el sustituto. Gracias por Cristo, Señor. Dale gracias al Padre por Jesús. Dile gracias por darnos tu Hijo. Lo que más amas, Señor, es tu Hijo. Y no fuiste egoísta y no lo diste para que nos salvara. Gracias por el beneficio de la salvación. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Dale un aplauso a Jesús.